Bien, dentro de las opciones de fuentes de inversión, como vemos aquí, las más conocidas son invertir en un banco, invertir en acciones, en bonos, en divisas o lo que se llaman inversiones financieras a través de préstamos. Dentro de las inversiones bancarias nosotros conocemos todo lo que es el sistema bancario argentino y básicamente es una caja de ahorro o, por ejemplo, invertir en un plazo fijo. Sabemos que las cajas de ahorro en Argentina se usan hoy tanto como el concepto original, que es una inversión, como en la actividad comercial de todos los días. Aunque el concepto técnico es errado. En una caja de ahorro, como su nombre lo indica, yo lo que hago es poner dinero para ahorrar, para ganar intereses, que es lo que me paga el banco. La herramienta que nosotros utilizamos aquí para calcular si yo le doy 10.000 pesos a un banco de mi dinero para que me lo guarde, nosotros vimos en economía qué es lo que hace el banco con ese dinero, y poder generar un ahorro a través de que ese banco me pague una tasa de interés, la herramienta que utilizamos es la fórmula del sistema de capitalización, simple o compuesta, dependiendo cómo haga yo esas operaciones. Otra opción es plazo fijo. Este es el concepto más genuino. En una caja de ahorro, el contrato, por así decirlo, que uno firma cuando abre una caja de ahorro es con la condición de que yo tengo prácticamente libre disponibilidad del dinero que está ahí ahorrado. De hecho, por eso las cajas de ahorro están asociadas a la posibilidad de utilizar una tarjeta de débito, que es el concepto que vimos la semana pasada. Dentro del concepto de plazo fijo, la característica diferencial, si bien sigue siendo una opción donde yo mi dinero se lo doy al banco para depositarlo y que éste me pague intereses, es que el contrato que uno firma en este caso tiene determinadas condiciones diferenciales de una caja de ahorro, que son, como su nombre lo indica, hay un plazo determinado en esta operación, es decir, el plazo por el que yo hago la operación debe ser respetado. Si es una colocación a 30, 60 días, 90 días, un año, debo respetar ese plazo. ¿Qué pasa si no lo hago? Técnicamente hay un incumplimiento de ese contrato. Decía, el banco me va a pagar intereses desde el día que yo deposito el dinero. Veamos un ejemplo. Yo tengo una operación a plazo en mi eje de tiempo donde en el día de hoy lo que voy a hacer es depositar 100 pesos. Estos 100 pesos que yo deposito en un plazo fijo, me pongo de acuerdo con el banco que lo voy a mantener durante 90 días. Entonces, en esta operación se fija una tasa de interés, se pauta una tasa de interés. Supongamos que yo en este momento necesito el dinero y tengo que sacarlo. ¿Puedo con un plazo fijo? Sí, claro. En este momento retiro el dinero, saco los 100 pesos que había puesto en el banco. ¿Estos 100 pesos qué eran? El capital, según estudiamos nosotros, recuerdan, de mi operación de capitalización. ¿Qué me va a dar también el banco? Me va a dar los intereses. ¿Qué intereses me va a dar el banco en este momento? Los intereses desde el momento cero hasta este día, que es el día en que efectivamente estuvo mi dinero puesto en el banco. Yo tal vez pacté por los 90 días una determinada tasa. Con la herramienta que nosotros aprendimos de capitalización compuesta o simple, depende de la operación, vamos a calcular los intereses hasta ese momento. O sea que yo en este momento saco, me voy a llevar del banco los 100 pesos, eso es mío. También el banco me va a dar los intereses que gané, pero como yo no respeté la operación, el banco de ese dinero me va a descontar un gasto, un costo administrativo, dependiendo del banco el nombre es distinto, porque yo no respeté el contrato, no cumplí con esta operación. Entonces, esto
es lo que yo voy a sacar del banco. Todo lo que yo puse más lo que gané menos lo que el banco me cobra por no respetar la operación. Esto ocurre en una operación a plazo fijo, que son las operaciones más comunes con las que hacemos inversiones nosotros en los bancos. Otra opción para invertir, vimos en clase que es invertir en acciones. En este caso, las herramientas y lo que contemplábamos eran otras cosas. Yo iba a comprar acciones de una empresa que cotiza en bolsa, que vimos acá cuáles eran las opciones o las herramientas o las cosas que tenía que ver, que en general este mercado está poco explotado, entonces no se usa mucho como opciones de inversión. Nosotros sabemos y aprendiendo esta herramienta podemos sugerirle a un cliente que si tiene algún empleado que en algún momento considera que tiene que despedirlo, que tiene que pagarle alguna indemnización o un bono extra, invertir de antemano, proyectar e invertir en acciones y llegado el momento cuando le tengo que pagar al empleado, ya sea una indemnización porque se va, porque renuncia, porque lo echo, porque se jubila, o un bono por un premio, invertí mi dinero en una opción como esta que son acciones. En este caso teníamos una cantidad de dinero determinado que teniendo en cuenta el valor de cotización de la acción en el mercado, comprábamos X cantidad de acciones. A medida que iba pasando el tiempo, lo que vemos es si esa acción sube o baja de precio. Dentro de lo que era el concepto de inversión en bonos del tesoro, esto dijimos que es como invertir, o esto debemos saber que es como invertir en deuda de alguien. El bono del tesoro es como que el Estado, el Tesoro Nacional, en este caso, necesita dinero prestado. Entonces, ¿cómo hace para pedírmelo a mí, ciudadano? Emite un bono del tesoro. Es como si fuera en los términos más comunes que conocemos un pagaré, donde dice, vos préstame esta plata y yo te la voy a devolver en este plazo, con estas condiciones y con estos intereses. También en el sistema de utilización de bonos del tesoro, para el cálculo de la ganancia o de lo que vamos a cobrar, se utiliza el sistema, la herramienta de capitalización simple o compuesta. Invertir en divisas. Invertir en divisas es lo que hoy está más en boga y que escuchamos más por ahí, que es comprar moneda extranjera. La más común es Argentina. En Argentina es comprar dólares. Esta es una operación más que conocida por todos. Lo que voy a hacer, no importa el lugar donde vaya, es algo parecido a lo que hago con las acciones. Voy a comprar algo hoy a un precio determinado, en este caso 140, 150 pesos por un dólar. Pasa el tiempo y lo puedo vender a un determinado valor. Es lo más común, es de las herramientas de inversión la más conocida. También podemos invertir en operaciones financieras en préstamos. Esto ya no es muy común. Son actividades que en general se consideran que son lícitas, pero muchas veces se consideran usureras. Pero también puedo hacerlo. Yo puedo dedicarme a prestar plata. Es una actividad lícita, puedo anotarme en la FI, puedo cobrar, pagarme los impuestos por esto. Generalmente no se hace y se hace de manera extraoficial, pero digamos como herramienta, si hablamos incluso hasta de prestarle a un conocido, a un amigo, un familiar, la herramienta, que es lo que me interesa que hoy estamos viendo en cada una de las decisiones de inversión, la herramienta también va a ser o bien un sistema de amortización donde yo te presto y me vas a devolver de acuerdo a una cantidad de cuotas, un sistema de capitalización que un sistema de amortización que puede ser un sistema francés o un alemán, y también se utiliza como herramienta dentro de el sistema de capitalización simple o compuesta. Vamos a ver entonces en la unidad siguiente que tenemos como tema lo que son en la vereda de enfrente, pero sigue siendo una misma moneda, porque como vimos siempre depende de qué lado yo esté, es una moneda u otra. Lo que son ahora entrar en la unidad sobre las decisiones de financiación. ¿Cuáles son las diferencias con las decisiones de inversión? Tiene que ver principalmente de qué lado de esta moneda estoy. Cuando yo estoy pidiendo prestado, me estoy financiando,
lo que voy a buscar es aquello que me genere el mayor, que me preste el mayor dinero posible con la tasa de interés más baja, que me cueste lo más barato posible y que lo devuelva en el plazo más largo posible. Cuando estoy en las decisiones de inversión, lo que yo quiero invertir es la mayor cantidad de dinero que pueda en el menor plazo posible y que me dé la mayor ganancia o la mayor tasa de interés posible. ¿Cuáles son los costos de las deudas? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando hablamos de costo de deuda, hablamos de yo voy a invertir, me voy a financiar con algo, ¿cuánto me cuesta eso? En general la gente contempla que el costo de una deuda es el interés que pago. Sí es cierto, pero hay veces que esos costos de esas deudas, ese interés, tienen agregados otros conceptos que pueden ser desde impuestos hasta gastos o seguros. Ejemplo, para tener en cuenta en un concepto de costos de deuda. Yo puedo endeudarme solicitando en un banco un préstamo. Entonces, yo voy a tener un préstamo que por un lado va a ser un ingreso de dinero que voy a tener, que generalmente uno trata de que ese ingreso que yo tengo por el que me endeudé sea para algo que me va a dar utilidad y que me va a permitir que se facilite la devolución de ese dinero. Ese préstamo tiene como costo, por un lado, el interés que yo voy a pagar por esa operación. Ese interés, nosotros hemos aprendido que esa tasa de interés tiene distintos elementos. Una parte que estudiamos lo técnico, que es una tasa libre de riesgo, es decir, que esto es la tasa más baja que yo voy a encontrar en cualquier lugar que vaya. Vaya a pedir prestado a un banco, a un primo, una financiera, un prestamista, quien sea, esta va a ser mi tasa más baja. Esa tasa de interés, además de la tasa libre de riesgo, nosotros vimos que tiene por otro lado el porcentaje de utilidad que el que me está prestando quiere ganar. ¿Sí? Esa sería la ganancia del que me está prestando. Este porcentaje de utilidad es el que varía. Y por el otro lado hay otro elemento más, que es el porcentaje de riesgo, si queremos llamarlo, también lo vimos en las clases anteriores, que este porcentaje lo calcula quien me está prestando y está en función a mí, lo que él estima que soy yo como riesgo para la inversión, porque estamos en la vereda enfrente, que él está haciendo. Entonces, supongamos, una tasa libre de riesgo es 2 puntos, 2%. El porcentaje de utilidad que alguien quiere cobrar, supongamos que sea 2%. Y que en esto coincidan varios de los lugares o los entes a los que les fui a pedir prestado. Ahora, esto es diferente en cada uno de a quienes yo les voy a pedir prestado. Por ejemplo, si yo le voy a pedir prestado a mi hermano, que me conoce de toda la vida, que sabe que soy un tiro al aire, que siempre le pido y nunca le devuelvo tarde, este porcentaje de riesgo capaz que mi hermano me dice 10%. Entonces mi hermano me va a prestar a una tasa del 14%. Porque yo para él, porque me conoce y tiene antecedentes, mi porcentaje de riesgo, soy una inversión de riesgo para él. Ahora, si yo esta misma operación voy y se lo pido prestado a un amigo que más o menos me conoce, pero no tiene idea de qué es lo que hago, me ve si el auto que tengo, la casa, si me voy de vacaciones, digo, che, sabes que estoy un poco complicado. Si vos querés ganarte unos pesos, yo estoy necesitando para mi empresa porque quiero comprar una máquina, ¿no me prestás? Mi amigo me dice, sí, bárbaro. Él hace su valoración de riesgo y en su valoración de riesgo me pone 6. Entonces, en este caso, el costo de este endeudamiento es de 10. ¿Por qué? Porque para él este porcentaje de riesgo que yo represento es menor que el de mi hermano. ¿Por qué? Porque mi hermano tiene más elementos y más información. Por eso es muy importante la información con la que uno cuenta cuando está hablando de mercado financiero del tipo que sea. Por otro lado, si en lugar de ir a este amigo, se me ocurre ir a un banco, y entonces el banco me empieza a pedir
Bueno, tiene que armar una carpeta con la constancia de inscripción en AFIP, el DNI, la última declaración de impuesto a las ganancias, los últimos 3 pagos de autónomos, si es responsable inscripto, las últimas 6 declaraciones de IVA, más las últimas 6 declaraciones de ingresos brutos. Además tiene que presentarme una manifestación con los bienes que tiene. Si es casado, los formularios los tiene que firmar su esposo. Y entonces, si cumplo con todo eso, el porcentaje para el riesgo del banco es 2. Ahora, si no cumplo con todo eso, el banco ni siquiera es una opción. Entonces, si cumpliera con todo eso, mi tasa es del 6%. ¿Recuerdan las anteriores? El total de mi amigo era del 10, el total de mi hermano era el 14. Ese costo total que se ve a través de la tasa de interés de las operaciones de préstamo, ese costo va variando y va a ir subiendo de acuerdo al tipo de mercado que yo pueda acceder, de acuerdo a la situación que yo tenga expuesta o de vista en el mercado en general. Por eso es muy importante estar prolijos y tener un buen asesor financiero o un buen contador que trabaje sobre estas estructuras o que trabaje en concordancia como asesor financiero. ¿Para qué? Para que uno pueda reducir estos costos de estas operaciones para el cliente. Este es un concepto de costo de deuda. Vamos a hablar hoy y entrar también en el concepto de lo que es el capital de trabajo. Capital de trabajo, tenemos distintas opciones y distintos conceptos de acuerdo a sobre qué parte de la biblioteca o la bibliografía trabajemos. En general, el capital de trabajo, como su nombre lo indica, es determinar, y ahí vamos al concepto, es determinar todo el monto en pesos, valuado en la moneda de curso legal, en la moneda corriente, todo el dinero que yo necesito para poder cerrar mi ciclo de trabajo. Un ciclo de trabajo, ustedes lo van a estudiar en alguna de las materias, no sé si es costos, no sé si es presupuestos, en alguna de producción. El ciclo de trabajo de cualquier empresa arranca desde que compro lo que sea, materia prima o insumos, fabrico, si es que es una industrial, proceso, tengo el producto listo para vender, lo pongo a la venta, lo vendo, lo cobro. Entonces, desde que compro y cierro el circuito de pagos hasta que vendo y cierro el circuito de cobranza, ahí cerré todo el circuito y toda la cantidad de dinero que yo necesito para poder vender ese producto. Y en el medio está, ¿qué cosa? La herramienta que nosotros trabajamos las clases anteriores, que es lo que está dentro del sistema de planificación, el cash flow. Recuerden que el cash flow me va diciendo como una herramienta más dentro del sistema de planificación, para cada cosa que yo tengo un presupuesto económico, el financiero de cobranzas o de pagos. Entonces, con todo eso yo sé que para vender tal unidad necesito comprar o los insumos y producirlos o la mercadería. Por lo tanto, también necesito mano de obra, impuestos, cargas sociales, alquileres, servicios públicos, todo lo que estudiamos que va en un cash flow o en un sistema de planificación. Entonces, con todo eso armo el concepto de capital de trabajo, que es todo lo que, repito, como concepto es todo lo que necesito para poder cerrar un ciclo de trabajo completo. Ese capital de trabajo tiene distintas formas de mirarlo. Hay una gestión financiera de corto plazo, hay una gestión de efectivo, ¿sí? Esto lo trabajamos a través de la herramienta de cash flow que nosotros vimos en las clases anteriores, pero también hay una gestión para ese capital de trabajo de inversiones, inventarios, créditos y pasivos corrientes. Fíjense que todos estos conceptos están relacionados con lo que les estoy diciendo de cerrar el ciclo de caja, desde que compro y vendo hasta que cobro todo eso y cerré el ciclo de ese producto. Aquí tenemos un ejemplo práctico que yo lo uso en la actividad de todos los días para lo que es la determinación del capital de trabajo. Después vamos a ver los enfoques teóricos, lo que nos dicen los libros de los distintos tipos de capital de trabajos según el enfoque. Pero me interesa que entendamos esto porque es lo que tiene que ver con la operatoria de todos los días.
Al cliente, al empresario, al negocio chiquito, lo que le interesa saber es cuando levanta la persiana, cuánto dinero va a necesitar ese día o ese mes para poder trabajar y cubrir todo su circuito. Entonces, lo primero que se hace es estimar la venta. Acuérdense que en la función privada siempre lo que tenemos como estructura principal es la venta. Entonces, lo primero que hacemos es la estimación de la venta. Una vez que estimé la venta en unidades de 100 pesos, de acuerdo a las herramientas que tengamos, estadísticas, el punto de equilibrio, etcétera, etcétera, vamos a calcular el dinero, los fondos necesarios que necesito para ese mes. La plata que yo necesito, traducido sería, para hacer esta venta. Entonces, si yo quiero vender X pesos, ¿qué necesito? En mano de obra directa, mano de obra indirecta, sueldos, las cargas sociales de esa mano de obra, todos los gastos generales que voy a implicar, lo pongo como concepto para que se entienda, es lo que les decía antes, va desde los gastos de papelería, comercialización, la luz, el gas, los servicios públicos, el teléfono, un flete, todo lo que necesito para poder vender esta cantidad de unidades. Por supuesto, todos los conceptos impositivos que voy a tener para poder hacer esa venta. Traducido, insisto, es lo que nosotros supimos armar cuando armábamos un sistema de planificación. Por eso les decía que si bien como herramienta presupuesto, ustedes lo van a ver más adelante o van a tener una idea general como materia, la planificación en una empresa es el eje central del cual después se disparan todos los demás análisis y todas las demás herramientas, porque la planificación me permite adaptarla y utilizarla, tanto de manera histórica como proyectarla, como utilizarla en los momentos de turbulencia para ir ajustando lo que pasa. Entonces, procedimiento para determinar un capital de trabajo, un working capital efectivo, aplicable en la vida real hoy, estimo la venta. Después que estimo la venta, calculo todos los fondos, todo el dinero que voy a necesitar para cubrir toda la estructura que va a hacer frente a esta venta. Después la financiación de la cuenta a cobrar. ¿Qué quiere decir? Yo voy a vender, pero parte de esa venta no la voy a cobrar. Entonces, yo sé que voy a vender 1000 X unidades que representan 1000 pesos. Pero de esos 1000, 500 no los voy a cobrar. Entonces, esos 500 que van a estar pendientes también lo considero en este elemento. ¿Por qué? Porque si yo considero venta como cobranza, voy a calcular y entender que para hacer frente a estos gastos, tengo ese dinero cuando en realidad no lo tengo. Los 15 o los 20 días que demore en cobrar esa cantidad de dinero, de cuentas, de financiación de cuentas a cobrar, es el dinero que no voy a tener. Y por el otro lado, una reposición de stock mínimo. Quiere decir que yo, para vender esto, que voy a necesitar todo esto de mano de obra con mercadería que ya tengo que comprar y que voy a estar contemplando el pago, a su vez hay un mínimo hasta que cobre la totalidad y cierre del circuito, que también lo voy a tener presente, lo voy a necesitar, voy a tener que reponer eso. No importa en la estructura si después por las herramientas del mercado yo en lugar de pagar en efectivo lo puedo utilizar con un cheque o con algún otro medio diferido. Lo importante es saber lo que necesito, porque todo lo que no pueda manejar en efectivo, hablo efectivo no porque se vaya con la plata, por supuesto hoy los sistemas monetarios argentinos implican que yo debería pagar con una transferencia o con un cheque al día, digamos. El concepto es tener yo el dinero disponible para que no se agregue un costo adicional. No se contempla el pagar con un cheque de pago diferido, con una tarjeta diferido, porque eso le estoy agregando un costo financiero, que es un segundo paso, no es la estructura de costo de capital. Entonces vuelvo, estimo mi venta. Estimo que para esa venta, para ese mes, necesito todo esto. A su vez, la financiación de la cuenta a cobrar, es decir, si yo sobre los 1000 que voy a vender, digo, ¿qué necesito? Necesito todo esto y a su vez necesito lo que todavía no voy a cobrar. Y esa reposición de stock mínimo que tengo que comprar. Sumo todos estos conceptos,
sumo lo que necesito de gastos para cubrir esa venta, la financiación de la cuenta a cobrar y esa reposición de stock, y es el capital que necesito para el giro normal. Es muy importante entender este concepto de la financiación de la cuenta a cobrar. ¿Por qué? Porque no lo van a encontrar en ningún libro. Ningún libro le va a decir, bueno, el plazo que vos le das o el monto que vos no vas a cobrar no se contempla porque en algún momento lo vas a cobrar. Sí, pero eso hace que yo erróneamente contemple como posibilidad de pago utilizar un cheque o utilizar una tarjeta de crédito y no estoy contemplando que eso implica un sobrecosto, que en Argentina por ahí lo tenemos como medio disminuido porque los valores los consideramos frente a la inflación o a tasas de financiación bajos, pero en el mundo la posibilidad de pagar en efectivo, que es con pago en el momento, ya sea con una transferencia o utilizar un medio de pago diferido, esa diferencia tiene un costo y en el mundo ese costo se contempla. Entonces, yo considero, cuando voy armando mi estructura de fondos, que necesito estos fondos y que a su vez voy a necesitar estos, porque no los voy a tener, no es que voy a vender y lo voy a tener. Entonces, como no lo tengo, lo considero. Lo mismo que la reposición del stock. Esto me da margen para poder trabajar mi capital de trabajo. ¿Es una herramienta de determinación de capital de trabajo clásica? No. ¿Es una herramienta que van a encontrar en los libros? Probablemente no. Pero es una herramienta que cuando ustedes la usen y la pongan en práctica, es una herramienta que no les va a dar margen de error. Esto traducido, si ustedes van con cualquier empresario o cualquier persona les dice: yo mañana voy a mi negocio, levanto la persiana y para poder cubrir el mes arranco con que necesito 100.000 pesos. Es esto. Esto es lo que la persona, el empresario, el comerciante sabe por práctica. Lo que él no sabe es esta parte. A los 100.000 que él calcula, porque él dice, yo para arrancar el mes necesito, y cuenta los gastos, lo que se olvida es que si vende y no cobra, esos gastos se le van a hacer un poco más tiempo los va a necesitar, para más tiempo, porque va a cobrar más lento. Entonces, ese porcentaje que no cobra en plata lo contemplo. Ese es el concepto, esa es la idea. Aquí lo que tenemos son los distintos enfoques, que estos sí ustedes los van a encontrar en distinta bibliografía, que es la determinación del capital de trabajo de acuerdo al enfoque, de acuerdo a para qué lo use y quién sea el destinatario. Fíjense que todos son destinatarios internos, todos dentro de la empresa, salvo lo que es activo corriente menos pasivo corriente o capital de trabajo corriente, es el de corto plazo, que es el que generalmente viene en bancos o acreedores. Temporal, entonces, si yo hago activo corriente contra pasivo corriente, es un capital. Activo menos pasivo igual al capital, o activo igual a pasivo más capital o patrimonio, depende cómo lo estudien en la contabilidad. Pero bueno, diferencia entre activo y pasivo corriente es el enfoque temporal, porque lo corriente es a menos de un plazo. Este es el que más se usa. Después tengo un temporal operativo, que es considerar solo el activo corriente. ¿Cuál es la característica? Veo cuánto de lo que tengo lo puedo liquidar dentro del año. Considero que ese es mi capital de trabajo. Mi capital de trabajo temporal operativo. El funcional, activo circulante contra pasivo circulante. Es un poco, fíjense la definición que les di yo. Tiene que ver con la rotación de efectivo, el comprar, pagar, vender, pagar. Con esa vuelta de tuerca de contemplar en el vender y cobrar el tema de lo que vendo y no cobro. Entonces, ese sería el funcional. Un incremental que habla sobre lo que es activo directo y pasivo directo. ¿Cuál es el concepto? Es la reacción frente a todo aumento o incremento de producción o de ventas. ¿Qué quiere decir esto? El capital incremental. Yo tengo un capital determinado, por ejemplo, con un activo corriente, un pasivo corriente. ¿Qué pasa si a mí se me desborda la venta o se me desbordan los costos o me bajan los niveles de producción? ¿Cómo se acomoda ese patrimonio a ese nuevo concepto? ¿Para arriba o para abajo? ¿Cómo se mueve? Por eso es la idea de incremental o variacional. Y el sectorial, bueno, es el activo menos el pasivo de un sector determinado, que lo puedo trabajar
por sectores en mi empresa. Si mi empresa es multinacional, será por regiones, por provincia, por vendedor, por producto. La idea es sectorizar la determinación del capital de trabajo. Entonces yo sé, supongamos en una empresa de ropa que a su vez vende en distintas provincias, cuál es el capital de trabajo que necesito para la empresa, para las ventas, o la empresa que está en Córdoba, en San Juan o en Buenos Aires.